El reloj del mundo nunca se detiene. Mientras muchos todavía duermen, hay personas intentando entender por qué ciertas cosas terminaron, por qué algunos caminos cambiaron tan rápido, y por qué la vida parece moverse en direcciones que el corazón no consigue acompañar. Pero existe algo silencioso ocurriendo incluso ahora, porque Dios no trabaja apenas en los momentos que entendemos. Él también trabaja en los silencios, en las pausas, en los retrasos, en aquello que parecía fuera de tiempo. Meus amados, si este video llegó hasta ti hoy no fue casualidad. Tal vez tu alma necesitaba escuchar esto antes de seguir cargando preguntas que el cielo todavía está acomodando dentro de ti. Hay estaciones que parecen largas, días que pasan despacio, momentos donde todo parece detenido mientras el corazón intenta encontrar sentido para continuar. Y aún así, algo dentro de ti sigue buscando a Dios, incluso cansado, incluso confundido. Todavía estás aquí. Eso ya dice mucho sobre lo que Él está haciendo en tu vida. Respira profundamente por un instante. Escucha el silencio alrededor. Existe una paz que solo aparece cuando dejamos de correr por respuestas inmediatas y comenzamos a entender que Dios no llega tarde. Nunca. El amanecer no discute con la noche. Simplemente llega cuando el tiempo correcto aparece. Y quizá esa sea una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida. No todo acontece cuando queremos, pero muchas veces acontece exactamente cuando necesitamos. Porque existen puertas que, si se abrieran antes, destruirían personas que todavía no estaban preparadas para atravesarlas. Existen despedidas que parecían castigo, pero en realidad eran protección. Existen retrasos que salvaron destinos enteros. Y existen temporadas donde Dios parece en silencio, porque está preparando algo más profundo que una respuesta rápida. A veces pensamos que perdimos tiempo, pero delante de Dios, nada fue inútil. Ni las lágrimas escondidas, ni las noches difíciles, ni las veces que sentiste que nadie entendía lo que estaba pasando dentro de ti. Dios estaba allí, incluso cuando tú no conseguías percibirlo. Y es justamente por eso que hoy esta oración no será apenas un momento religioso. Será un encuentro para quien necesita volver a confiar en el tiempo de Dios. Porque hay almas cansadas de intentar controlar todo, mientras el cielo apenas espera que ellas descansen un poco más en la presencia correcta. El viento mueve lentamente las hojas afuera. El cielo cambia de color sin hacer ruido. Y mientras este nuevo día comienza, existe una presencia rodeando este momento de una manera que tal vez tus ojos no consiguen ver, pero tu alma consigue sentir. Dios siempre habla en los detalles, en la respiración tranquila después de una noche difícil, en el café compartido con alguien que amas, en una llamada inesperada, en una puerta que se cerró antes que destruyera tu paz, en pequeños momentos que muchos llaman coincidencia, pero que el cielo llama cuidado. Hay personas que pasan la vida entera corriendo detrás de grandes señales, mientras Dios continúa dejando amor escondido en cosas simples. Y quizá por mucho tiempo tú no lograste percibir eso. Quizá el dolor te hizo mirar apenas aquello que faltaba. Quizá la ansiedad te hizo sentir que estabas atrasado comparando tu vida con la de otros. Pero Dios no escribe historias iguales. Cada alma tiene un proceso. Cada corazón tiene un tiempo. Cada temporada tiene un propósito. Y cuando entendemos eso, algo dentro de nosotros comienza a descansar, porque la presión de querer controlar todo empieza a perder fuerza. La naturaleza entiende el tiempo de Dios mejor que muchas personas. La semilla no grita debajo de la tierra exigiendo crecer rápido. El mar no invade la arena intentando adelantarse. El sol no aparece antes de la hora. Todo en la creación respeta procesos. Solo el ser humano se destruye, intentando acelerar aquello que el cielo todavía está formando. Y tal vez hoy, Dios te trajo aquí justamente para curar esa ansiedad silenciosa que te hace creer que tu vida está parada. No está. Incluso en temporadas aparentemente quietas, Dios está moviendo cosas invisibles. Hay cambios que comienzan primero dentro del alma, antes de aparecer afuera.
porque el cielo siempre trabaja primero en el corazón. Y es aquí que las palabras de Eclesiastés comienzan a tocar profundamente nuestra vida. La Escritura dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es apenas un versículo bonito, es una revelación sobre cómo Dios gobierna la vida. Existe tiempo para comenzar, y tiempo para dejar ir, tiempo para construir, y tiempo para reconstruirse, tiempo para llorar, y tiempo para volver a sonreír, tiempo para esperar, y tiempo para finalmente entender por qué ciertas puertas nunca se abrieron. Dios jamás pierde el control de las estaciones de tu vida. Aunque para ti parezca confuso, para Él existe una dirección, y quizá una de las mayores heridas del corazón humano sea querer vivir una temporada diferente de aquella que Dios está permitiendo ahora. Hay personas intentando cosechar sin haber aprendido primero a plantar, intentando recibir respuestas mientras todavía rechazan procesos, intentando encontrar propósito mientras viven desconectadas de la presencia de Dios. Pero el cielo no trabaja apenas con rapidez. El cielo trabaja con preparación, porque una bendición fuera del tiempo correcto puede transformarse en destrucción. Por eso hay momentos donde Dios permite silencios, no para abandonarte, sino para fortalecer raíces que nadie está viendo. Y mientras muchos apenas observan resultados, Dios continúa formando carácter, continúa enseñando paciencia, continúa curando heridas invisibles, continúa enseñando que la vida no se resume a llegar rápido, sino a llegar inteiro. Hay algo muy profundo que mucha gente todavía no entendió. No todo atraso es pérdida. A veces, el retraso fue exactamente lo que impidió una tragedia. A veces, aquella relación que terminó salvó tu futuro. A veces, aquella oportunidad que no funcionó protegió tu paz. Y solo después de mucho tiempo, conseguimos mirar hacia atrás y decir: ahora entiendo lo que Dios estaba haciendo. Pero mientras no entendemos, necesitamos aprender a confiar, porque la fe verdadera no nace cuando todo tiene sentido. La fe verdadera aparece cuando, incluso sin entender, el corazón decide permanecer. Y hubo un hombre en la Biblia que entendió eso de una manera dolorosa, pero profundamente transformadora. José soñó con algo grande cuando todavía era joven. Dios mostró destino, mostró propósito, mostró un futuro diferente, pero entre el sueño y el cumplimiento existió el proceso, y casi nadie habla sobre esa parte, porque todos quieren la promesa, pero pocos aceptan el tiempo necesario para convertirse en alguien capaz de sostener aquello que pidieron a Dios. José fue rechazado por sus propios hermanos, fue vendido, humillado, olvidado. Pasó noches oscuras en prisión, mientras probablemente intentaba entender por qué Dios permitía tanto sufrimiento si existía una promesa sobre su vida. Imagina el silencio dentro de aquella prisión, imagina las preguntas, imagina las veces que él quizá miró hacia arriba esperando una respuesta inmediata. Pero aún allí, Dios estaba trabajando, porque mientras José pensaba que estaba perdiendo tiempo, el cielo estaba formando sabiduría, resistencia y madurez dentro de él. La prisión no era el final, era preparación. Y quizá eso toque directamente tu corazón hoy, porque hay personas creyendo que su vida terminó, cuando en realidad apenas están atravesando una temporada que las está preparando para algo mayor. Dios no desperdicia procesos, ni siquiera el dolor. Aquello que hoy parece confusión, mañana puede transformarse en testimonio. Aquello que hoy parece demora, mañana puede revelar protección. Y cuando finalmente llegó el momento correcto, José entendió algo poderoso. Todo lo que había vivido tenía sentido. Nada fue inútil, ni las lágrimas, ni la soledad, ni el tiempo aparentemente perdido, porque Dios estaba alineando cada estación de su vida. Y tal vez exista alguien escuchando esto ahora mismo que necesita entender algo muy importante. No te destruyas intentando acelerar el reloj de Dios. Hay milagros que necesitan preparación emocional. Hay puertas que exigen madurez espiritual.
Hay respuestas que solo llegan cuando el corazón está listo para no transformar la bendición en idolatría. La vida moderna enseñó a las personas a vivir apuradas. Todo necesita ser inmediato. Resultados rápidos, respuestas rápidas, comparaciones constantes. Pero la alma no fue creada para vivir bajo esa presión. Por eso tanta gente está cansada incluso después de conquistar cosas. Porque alcanzaron objetivos, pero perdieron paz. Ganaron velocidad, pero perdieron dirección. Y Dios hoy quizá esté llamándote nuevamente para desacelerar el corazón, para volver a respirar, para dejar de medir tu vida usando el tiempo de otras personas. Porque mientras tú observas apenas lo que todavía no aconteceu, el cielo observa todo aquello que ja foi evitado. ¿Cuántas veces Dios te protegió sin que supieras? ¿Cuántas veces una puerta cerrada evitó una herida mayor? ¿Cuántas veces el silencio de Dios impidió decisiones tomadas por emoción? Y aún así, seguimos reclamando del tiempo. Pero existe una diferencia enorme entre esperar con ansiedad y esperar con confianza. La ansiedad consume, la confianza fortalece. La ansiedad hace que el corazón viva cansado. La confianza permite descansar incluso durante procesos difíciles. Y eso no significa vivir parado. Significa caminar sin desespero. Significa continuar creyendo incluso cuando todavía no existe una respuesta visible. Porque quien entiende el tiempo de Dios deja de pelear contra cada estación de la vida. Comienza a aprender dentro de ella. Comienza a crecer dentro de ella. Comienza a percibir que incluso los días difíciles pueden cargar enseñanzas que ninguna temporada fácil conseguiría ofrecer. Hay personas que solo descubrieron su fuerza después de atravesar pérdidas. Personas que encontraron propósito después del dolor. Personas que se acercaron verdaderamente a Dios, apenas cuando todo lo demás dejó de hacer sentido. Y aunque nadie desea pasar por ciertas temporadas, algunas transformaciones solo nacen en lugares donde el orgullo ya no consigue sobrevivir. Es allí donde Dios comienza a reconstruir la alma con profundidad, y cuando Dios comienza a reconstruir una vida, Él no trabaja apenas en aquello que las personas consiguen ver. Primero, Él toca lo invisible, porque antes de cambiar caminos, Él cambia pensamientos. Antes de abrir puertas, Él fortalece el interior. Antes de entregar respuestas, Él enseña el corazón a permanecer firme, incluso durante la espera. Y es justamente ahí donde muchas batallas espirituales comienzan, porque existe algo que intenta constantemente cansar la mente humana, hacerte creer que ya no vale la pena continuar, hacerte sentir atrasado, pequeño, olvidado, sin propósito. La batalla espiritual casi nunca comienza afuera, comienza dentro de los pensamientos. Por eso tantas personas sonríen delante de otros, mientras por dentro están exhaustas emocionalmente. Y la Escritura nos muestra algo poderoso en Efesios 6. Dios no dice apenas que existirán luchas, Él enseña cómo permanecer firme durante ellas. La armadura de Dios no es apenas una imagen simbólica, es dirección práctica para sobrevivir espiritualmente en un mundo que intenta destruir silenciosamente la paz de las personas. La coraza de justicia protege el corazón cuando las culpas del pasado intentan dominar la mente. El cinturón de la verdad sostiene la alma cuando las mentiras del miedo comienzan a parecer reales. El escudo de la fe apaga pensamientos que intentan convencerte de desistir. El casco de la salvación protege la mente contra el desespero, y la espada del Espíritu recuerda que la palabra de Dios continúa teniendo poder incluso en temporadas oscuras. Mucha gente piensa que guerra espiritual significa apenas cosas extraordinarias, pero a veces la batalla espiritual acontece en silencios comunes. Cuando alguien pierde la esperanza lentamente, cuando el cansancio emocional roba la voluntad de continuar, cuando la ansiedad domina cada pensamiento, cuando la comparación destruye la gratitud, cuando la persona deja de percibir la presencia de Dios en las pequeñas cosas. Por eso, hoy quizá, el cielo esté intentando despertarte nuevamente, no para vivir con miedo,
sino para vivir consciente. Consciente de que tu alma necesita ser cuidada. Consciente de que no puedes alimentar apenas el cuerpo mientras abandonas el espíritu. Consciente de que existen ambientes, pensamientos y relaciones que desgastan silenciosamente la paz que Dios quiere construir dentro de ti. Y al mismo tiempo, Dios continúa mostrando propósito, porque nadie fue creado por accidente. Tu existencia no es un error. Tus dones no son inútiles. Tus experiencias no fueron desperdiciadas. Incluso las heridas pueden transformarse en instrumentos para ayudar a otras personas. Hay gente que piensa que propósito significa apenas algo grande delante del mundo, pero muchas veces el propósito comienza en cosas simples, en una palabra que evita que alguien desista, en una oración hecha en silencio, en una actitud de bondad que cambia el día de otra persona, en un hijo que aprende amor observando el comportamiento de sus padres, en alguien que decide permanecer íntegro, incluso cuando nadie está mirando. El reino de Dios muchas veces crece en lugares que el mundo considera pequeños, y eso cambia completamente nuestra manera de vivir, porque dejamos de buscar valor apenas en resultados visibles. Comenzamos a entender que cada día tiene significado cuando es vivido con presencia, verdad y entrega delante de Dios. Jeremías escribió algo que atraviesa generaciones hasta hoy. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Mira la profundidad de eso. Dios no habla apenas sobre destino. Él habla sobre esperanza. Porque hay personas sobreviviendo sin esperanza hace mucho tiempo, continuando apenas por obligación, respirando, pero emocionalmente desconectadas de la vida. Y quizá hoy Dios quiera reacender algo dentro de ti. No necesariamente una respuesta inmediata, no necesariamente una solución rápida, sino esperanza suficiente para continuar caminando un día más sin abandonar la fe. Porque quien pierde la esperanza comienza a perder la dirección, pero quien vuelve a confiar, incluso lentamente, comienza a percibir que Dios todavía continúa escribiendo la historia. Y quizá mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti está comenzando a recordar quién eras antes del miedo, antes del cansancio, antes de tantas decepciones que lentamente fueron apagando partes de tu alma. Porque la vida tiene una manera silenciosa de endurecer corazones. Las responsabilidades aumentan, las heridas se acumulan, las despedidas dejan marcas, y sin percibirlo, muchas personas dejan de vivir. Apenas sobreviven. Pierden la capacidad de contemplar, de agradecer, de sentir la presencia de Dios en aquello que parece pequeño. Pero el cielo nunca dejó de hablar. Dios continúa apareciendo en detalles simples que muchos ya no consiguen enxergar, en el abrazo inesperado, en la lluvia cayendo después de un día pesado, en el niño sonriendo sin preocupación, en la fuerza que apareció exactamente el día que pensaste que no conseguirías continuar, en el libramento que solo será entendido meses después. Dios continúa presente. Y cuando comenzamos a percibir eso, algo cambia profundamente dentro de nosotros. La vida deja de ser apenas una corrida desesperada por resultados, se transforma en una caminata consciente con Dios, porque existe una diferencia enorme entre apenas existir y verdaderamente vivir. Mucha gente está intentando encontrar sentido apenas en conquistas externas, pero ninguna conquista consigue llenar una alma desconectada de propósito. Por eso personas rodeadas de cosas todavía se sienten vacías, porque paz no nace apenas de circunstancias favorables. La verdadera paz nace de alineamiento, y alineamiento significa entender que la vida tiene estaciones. Pero Dios permanece constante en todas ellas. En la abundancia, Él continúa siendo Dios. En la espera, Él continúa siendo Dios. En el recomezo, Él continúa siendo Dios. En el silencio, Él continúa siendo Dios. Y tal vez hoy tu alma necesitaba exactamente escuchar eso, porque hubo momentos donde tú pensaste que Dios se había alejado, cuando en realidad
Él apenas estaba sosteniéndote de maneras que tus ojos todavía no conseguían comprender. Hay cargas que tú no soportaste solo porque el cielo intervino silenciosamente. Hay días que no destruyeron tu mente porque Dios preservó fuerzas invisibles dentro de ti. Y aún así, muchas veces olvidamos agradecer. Olvidamos mirar hacia atrás y reconocer cuántas veces Él nos levantó. La gratitud no cambia apenas el humor. La gratitud cambia perspectiva. Hace que el corazón deje de mirar apenas aquello que falta y comience a reconocer aquello que Dios ya hizo. Y eso transforma completamente la manera de atravesar temporadas difíciles. Porque quien desarrolla gratitud consigue continuar incluso durante procesos inciertos. No porque todo esté perfecto, sino porque entiende que Dios continúa presente incluso cuando todavía existen preguntas sin respuesta. Y tal vez hoy sea el momento de abandonar algunas cargas internas. La necesidad de controlar todo, la comparación constante, la culpa por no estar donde imaginabas, el miedo de que las cosas nunca cambien, porque el tiempo de Dios no trabaja apenas alrededor de resultados. Trabaja alrededor de transformación. Y hay personas que quieren respuestas rápidas mientras Dios desea construir algo profundo. Profundo o suficiente para permanecer. Profundo o suficiente para no quebrarse en la próxima tormenta. Profundo o suficiente para sustentar otros corazones en el futuro. Por eso no desprecias esta temporada de tu vida, incluso si parece silenciosa, incluso si parece lenta, incluso si nadie consigue entender totalmente aquello que estás atravesando. Dios todavía está escribiendo capítulos que tú aún no consigues leer. Y quizá algún día mirarás hacia atrás con lágrimas en los ojos diciendo, ahora entiendo por qué el cielo no permitió que todo aconteciera cuando yo quería. Porque algunas bendiciones llegan solamente cuando la alma aprende primero a descansar en Dios, y no apenas en resultados. Ahora, por un instante, aquieta tu corazón. Deja el ruido de afuera disminuir, y permite que este momento se transforme en oración. Padre amado, aquí estamos delante de ti una vez más, no escondiendo nuestras dudas, no fingiendo fuerza, no intentando aparentar que todo está bien. Tú conoces aquello que nadie más consigue ver. Conoces los pensamientos silenciosos, las preocupaciones escondidas, las lágrimas que muchas veces caen cuando nadie está mirando. Y aún así, tu amor continúa alcanzándonos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la respiración. Gracias porque incluso después de tantas luchas, todavía estamos aquí. Tal vez cansados, tal vez confundidos, tal vez intentando entender muchas cosas, pero vivos. Y si estamos vivos, es porque tu propósito todavía no terminó. Hoy queremos entregarte aquello que hemos intentado cargar solos durante demasiado tiempo. La ansiedad sobre el futuro, el miedo de que nada cambie, la presión de querer controlar cada detalle de la vida. Padre, enséñanos a confiar en tu tiempo. Enséñanos a descansar incluso cuando las respuestas todavía no llegaron. Porque muchas veces nuestro corazón se desespera intentando acelerar procesos que apenas tú entiendes completamente. Y eso nos cansa, nos roba la paz. Nos hace olvidar que el Señor continúa trabajando incluso en silencio. Por eso hoy colocamos delante de ti cada estación de nuestra vida. Las temporadas difíciles, las puertas cerradas, las despedidas que todavía duelen, los sueños que parecen demorados. Toca, Señor, aquello que está herido dentro de nosotros. Cura la mente cansada, fortalece el corazón abatido. Trae claridad para quien ya no sabe qué camino seguir. Padre, guarda nuestra mente de pensamientos que intentan destruir la esperanza. Coloca sobre nosotros la armadura espiritual que tu palabra enseña. Que el casco de la salvación proteja nuestros pensamientos. Que el escudo de la fe apague las dudas y los miedos. Que la espada de tu palabra nos recuerde diariamente que no estamos solos. Que la coraza de justicia preserve nuestro corazón. Y que nuestros pasos permanezcan firmes, incluso durante temporadas inciertas. Protege nuestra casa, Señor. Protege nuestra familia de toda división, de todo mal invisible,
de toda palabra destructiva, de toda carga espiritual que intenta traer oscuridad sobre nuestro hogar. Trae paz donde existe tensión, trae diálogo donde existe silencio, trae unión donde el cansancio emocional intentó separar corazones. Visita también nuestro trabajo. Muchos están cansados emocionalmente, preocupados con cuentas, responsabilidades y presión constante. Abre puertas correctas, da sabiduría para tomar decisiones, protege a aquellos que salen temprano y vuelven cansados intentando cuidar de quienes aman. Padre, cuida también de nuestra salud, la salud del cuerpo, la salud de la mente, la salud emocional. Existen personas escuchando esta oración mientras luchan silenciosamente contra ansiedad, tristeza y agotamiento. Abraza esas almas ahora, Señor. Hazlas sentir que todavía existe esperanza. Y para aquellos que creen que perdieron tiempo en la vida, recuerda sus corazones de que delante de ti nada fue inútil. Transforma heridas en aprendizaje, transforma procesos en crecimiento, transforma lágrimas en testimonio. Muéstranos propósito incluso en días comunes. Enséñanos a percibir tu presencia en los detalles simples, en el amanecer, en el alimento sobre la mesa, en las personas que todavía permanecen, en las pequeñas oportunidades de amar, servir y hacer el bien. Porque muchas veces buscamos grandes señales, mientras tú continúas apareciendo silenciosamente en cosas simples. Y hoy queremos volver a caminar contigo, no apenas cuando todo esté bien, no apenas cuando existan respuestas. Queremos caminar contigo también durante la espera, también durante el silencio, también durante temporadas donde todavía no entendemos completamente aquello que el cielo está haciendo. Porque sabemos que tu tiempo es perfecto, incluso cuando nuestra mente no consigue comprender. Entonces, toma nuestra vida en tus manos. Dirige nuestros pasos, guarda nuestro corazón, fortalece nuestra fe. Y cuando el miedo intentar dominar nuestros pensamientos, recuérdanos que el Señor continúa delante de nosotros. Gracias, Padre, porque incluso ahora existe paz entrando en corazones cansados. Existe fuerza siendo renovada. Existe esperanza naciendo nuevamente dentro de personas que pensaban que ya no conseguirían continuar. Y creemos que nada foge de tu control. Nada. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración habló contigo hoy, escribe: Dios sigue escribiendo mi historia en los comentarios. Me gustaría mucho leer tu testimonio y saber desde qué lugar estás escuchando esta oración. Comparte este video con alguien que necesita volver a confiar en el tiempo de Dios. Y si deseas continuar fortaleciendo tu fe diariamente, suscríbete al canal y camina con nosotros en esta jornada de oración, esperanza y presencia de Dios.